Ahora estamos hablando de un sistema político, que eso es lo que quieren, ¿vale? Estamos hablando de un sistema político que ha fallado y que está fallando en otros países y en otros sistemas, ¿vale? Sea Estados Unidos, sea donde sea, ¿vale? O sea, por eso la crisis en realidad es una revolución social que hay. No es una crisis en sí que digas, mira, ha pasado porque... Es una crisis de despertar social. Es lo que te digo, es una crisis social. Que hayan provocado ellos, yo no te digo que no lo hayan provocado ellos. Pero es que de entrada, cuanto más caso tú les hagas a ellos, menos, claro, pero es que hay mucha gente que todavía está ahí ensimismada y metida en el sistema y no se quiere salir. Mira, tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema que lucharían para protegerlo. ¿Qué es lo que es? Claro. Morfeo a Neox de Matrix. Sí. Vamos a leer cosas. No. A ver, estos son experiencias propias. Estos son experiencias. Convence a la gente. Pero primero te tienes que convencer a ti mismo. Y para convencerte a ti mismo, tú tienes que tener un afán por la vida. ¿Me entiendes? Sin tener en cuenta lo que te venden. Porque siempre te han vendido algo. O no. Sí, somos una siempre te han vendido algo. Estamos hechos para consumir, para comprar. Yo cuando tenía 14, 15 años no había internet, no había nada de esto y yo quise ver la vida por mis propios ojos, que eso es lo que la mayoría o no, ¿me entiendes? No hace. Y ahora es todo culpa. Y ahora es todo culpa de internet. Esto no. La culpa l'aigua no s'evapori, feta. Aquest és el problema. Le estén fotent caña. No, el agua no. La cuestión es volver a las raíces, de aquí son la cantidad de historias que tenemos en la mente de tenemos que ser así, tenemos que ser así, tengo que hacer las cosas así porque la sociedad dice que todo esto te lo van inculcando a partir del momento que ya vas a la escuela, e incluso tus papás. Pero esto incluso... Todo esto no realmente no es... Incluso hoy en día, incluso el que lo busca hoy en día está entredicho, o sea, ¿me entiendes? No hay una cosa... El problema que hay es que se está descubriendo que la mitad de las cosas, ¿entiendes?, han sido una manipulación. La mitad no, es el 80-90% son lo que tú quieras. Pura manipulación. Manipulación. Hoy en día, ¿has escuchado lo del G20 y el G12 y estas cosas? Hay 12 tíos sentados allá arriba que manejan todo el poder de todo el mundo. Están por detrás de los presidentes. Encima de los presidentes. Los gobiernos son marionetas. Ellos dicen, quiero que hagas esto y Estados Unidos o Rusia o el que sea, pero a ver, lo hacen. Para que veas cómo se está despertando la sociedad, antes esto no se veía. Ahora la sociedad cada vez se está dando más cuenta que detrás de los presidentes realmente hay ciertos grupos. Los comercios, el poder. Los que llevan el armamento mundial, los que están luchando por el Vamos a crear una guerra allí porque, mira, esto nos daría poder económico y poder... Esto es algo nuevo ahora porque hay internet, pero antiguamente porque ahora la gente está despertando. Ya no estamos a tiempo de culpar a nadie, ni de ver por quién es la culpa de los políticos, de esto o de la sociedad. Ahora estamos a tiempo justo para empezar a transformar todo esto y tirar para adelante. O sea, ya basta de aquel tiene la culpa, los políticos ya no. Y eso es lo bueno, eso es como la parte positiva, aunque no parezca mucho, pero la parte positiva de las crisis. Siempre que hay una crisis es el momento idóneo en que la gente resurge. Algo tengo que hacer. Empiezas a crear cosas nuevas, empiezas a tener alternativas. A ver, es que la producción, las guerras, es el momento preciso para hacer algo, cambiar. Las guerras se hacían para producir, para volver a producir. Claro. Si hay muerte, hay renacimiento. Ahora hay otro tipo de guerra, ¿vale? Es otro tipo, es otro rollo. Porque ahora si tú vas a pegar tiros por ahí, eres mal visto. Para que haya... no tienes ayudas, no tienes no sé qué, en fin, o sea, socialmente estás mal visto. Ahora lo hacen disimuladamente, ¿no? Y como hay esas leyes que supuestamente, pues claro, teóricamente está todo el mundo más protegido ante estas camaladas que se hacían antes. ¿Qué se hacen? Pues psicológicamente, ¿me entiendes? Y es la manera de provocar producción destruyendo una cosa sin armas. Tú creas la desunión entre las personas.
Pero ¿vale? es que ahora ya, y es la manera de hoy tú... en día ya no hacen falta armas, tío. Ahora están las Bueno, armas pues es lo que te estoy psicológicas, está la manipulación social, Pues de todo está esto todos lo que estos te temas estoy- que ya para qué van a tirar un misil si pueden comerle el No cuco hace falta. a una ciudad entera a través de la tele o de la radio. ¿Para Y qué con la vamos a religión. matar? Y si voy a tirar una bomba y me van a acusar de asesino en masa, así, pues pum, manipulo psicológicamente al pueblo a través de la tele y tal. ¿Para qué van a hacer una tercera guerra mundial? Bueno, de Si ya todo está la esto- de tercera esto- guerra. A nivel comunicación y a nivel manipulación mental. Porque de alguna manera se han perdido los valores. A ver, la gente no tiene los valores. unas tablas. O sea, tú, No, hay valores. tú enfócalo como tú enfócalo como quieras, por religión o por lo que sea, ¿me entiendes? A las personas tienen que tener unos valores, unas tablas. Claro. Sean de Moisés, sean de quien sea, o propias, tú montatelo como Valores quieras. de interrelación social entre la gente. Ya no me digas que la religión dice que esto es pecado o que no es pecado. No, no. En la convivencia con la gente tú aprendes a convivir, sabes hasta qué punto respetar a una persona, ¿sí me entiendes? Eso ya es intrínseco del ser humano, no hace falta nadie que venga a decírtelo. Eso se aprende viviendo. Bueno, pero cuando hay abundancia se pierde algunos valores. Sí, que es lo que ha pasado aquí. Entonces la sociedad te dice, si estás cansado, sí, cánsate y produce, pero el fin de semana ves al cine. Esa es la felicidad que ellos te venden. Pero todo esto es una fantasía. Hay que cambiar tío. la forma de Tú pensar, estás porque si vacío. acaba la crisis, ¿para qué va a acabar? ¿Para volver a lo mismo que estábamos haciendo? No, hay que cambiarlo. Hay que ser más individualista, hay que mirar cada uno, tío, dentro, qué es lo que quiere. No, olvidarse de lo que te diga la individualista en el sentido espiritual, pero no en el sentido de la sociedad, porque esto es lo que está pasando. Pero es que en el A mismo ver, momento ahora que- la gente no se ve en el bar porque se puede encontrar en el Facebook o se puede encontrar donde sea. No te llamo porque te puedo enviar un mensaje. No, O sea, mira, hoy no salgo y nadie sabe por qué no antepasados salgo. decían que hay unos niveles básicos. El ser humano tiene que ser feliz, primero que todo, consigo para poder mismo. dar su felicidad a los otros. Primero que todo, consigo mismo. Esta es la base. Pero en segundo lugar, a tu alrededor, tu familia y tus amigos también tienen que ser felices. Tú tienes que Bueno, pero es procurar que dar felicidad a hay ellos. gente. Luego hay tercer nivel que son los amigos externos. También tienes que procurar tener un buen rollo, lo que estamos haciendo aquí. Sí, pero ¿vale? hay gente que no saben. Y el siguiente nivel es con la naturaleza y con el entorno que nos Y luego ya está a cuida, nivel cósmico y todo. ¿vale? Pues hay gente que Pero no- primero que todo, sí no- es básico, tienes que hay ser gente- feliz tú. Hay gente que no es feliz. No puedes dar felicidad si estás vacío. La sociedad te produce vacío. Te produce vacío porque tú has de pringar para pagarte la comida y llegar a final de mes. Entonces, ¿cómo vas a ayudar al otro si estás hecho una mierda? No sé si eso se aguantará. Si tú eres individualista, tú- Ay, mira. yo empezar a ser feliz Mira, porque hago Luis, cosas no, que me con el gustan. periódico. Y entonces podré dar buena energía a los demás, tío, porque yo me sentiré bien. Bueno, no, depende. Todo tiene que empezar en uno mismo y a partir de aquí yo daré cuando yo sea. Depende de... Yo creo al contrario, yo creo que para que tú puedas existir, tienes que estar al lado, eso es como, o con quién vas a compartir la felicidad. Sí, es una- Cuidado. Hay momentos. Hay momentos. Tienes que darle a todos estos niveles, tienes que darles un momento de tu vida. Claro, yo sinceramente pienso que hay que disfrutar un poco de todo. No se puede generar. Bueno, pues, hay ya momentos que uno estamos, necesita ya- estar ya. retraído con su historia y hay momentos que uno puede dar. No se puede. Creo que haya ninguna persona que sea toda la vida encerrada en el mismo, ni que haya una persona que esté dando. No, hombre, a ver, es un 50-50 como dicen, ¿no? A ver, pero tienes que compartir, no puedes decir, bueno, yo voy a ser un individualista porque a mí me interesa, porque yo primero tengo que ser feliz. Vale. Hasta cierto punto sí, pero tampoco te puedes tirar toda la vida buscando la felicidad. Es que la porque base entonces de la vas a ser felicidad toda es la de- vida, ¿me entiendes? Una persona individualista. No, para nada. Entonces tienes un problema. Tío, hay que intentar cambiar y probar cosas nuevas, tío, para poder encontrar el camino. Pero eso cuesta. Cuesta porque uno prefiere aferrarse a lo seguro que te da la sociedad antes que al miedo de qué podrá pasar, ¿no? Y han sido muy Entonces, putas, nos han dado si no- un poquillo de que agarrarnos. Cualquier persona tiene un cochecito, Claro. un pisito, que no sé qué, que si lo pierdo, tío, que si no voy a currar mañana. Eso Entonces, te da la falsa seguridad. sí, exacto. Y cuesta ese Cuesta sacarse, cuesta
cuesta salirse de Pero la los que rueda. estamos en situaciones así un poco más precarias no nos da tanto miedo, ¿no? A lo mejor. Yo creo que tenemos más tiempo de pensar. Claro, sí. Precario es un decir, ¿eh? Porque somos más Sí. libres. O Sí, sea, no tenemos estamos tan más tiempo de analizar las cosas, Claro. no vamos tan Claro, metidos claro. en la rueda. Pasa que estamos... Mucha gente entra a ver esas cosas cuando entran en crisis, tío. Dice, ya no puedo más, tío. Ya no Por puedo eso más lo que con yo mi hablaba de la trabajo, crisis es- Me acabo de divorciar, Exacto. mi mujer me grita, mi mujer esto. Entro en crisis, tío, ya no puedo más con este mundo. Entonces, cuando no puedo más, me pego un tiro. No, pum, empiezas a reaccionar y a ver, como llegas al ultimátum, tu mente empieza a ver las cosas de otra. Pues no, antes de pegar un tiro voy a empezar a hacer esto, pum, pum. Y necesitas llegar al barranco, al precipicio. Lastimosamente tienes que estar ahí Al precipicio así, para porque así empezar es a el ser No todo el humano. mundo, no todo el mundo. Hay gente... No todo el mundo, pero gente necesita llegar. También habrá el que llegue al precipicio y prefiera lanzarse, tío. Claro, hay gente que, bueno, hay cuánta gente que se ha arruinado y pum, se han pegado un tiro. porque antes- ¡La arroz! Pero bueno, Aquí, está aquí. Aquí, el tinc controlat. Métele. D'alguna manera, pues això, per això estem aquí. No, después. Que és el que deia jo, per això estem aquí. Aquí, bueno, pues aquí te das cuenta que la naturaleza es un regalo, es un regalo. Un regalo que es lo que te da alimentación, lo que te da muchas cosas y no tienes que pasar políticamente por ningún lado. Para mí esto es un sitio de escape. Yo tengo un problema o estoy liado porque tengo algo, vengo, Y en doy una vuelta, definitiva- revuelco aquí un poco la en tierra, estoy definitiva- aquí y estoy analizando las cosas y vuelvo más tranquilo. Y ya como que ves el problema más pequeño. claro, analiza. Y la naturaleza, en definitiva, te enseña cómo es la vida. Ahí están, es que Porque están. tú te vas a levantar Toda y la te- información y- está y ahí. te va a El ejemplo. llover y te va a destrozar la cosecha, en fin, no te vas a aburrir. Toda la información que necesitamos está en tu mente y en la naturaleza. Toda. El resto es todo porquería social. El amor es importante, claro, pero tal como van las cosas no hay amor por ningún lado. Hay simulación de amor. El amor es Bueno, hay un invento pensar más en el otro que en ti Hay un mismo. invento más bueno. Hay el- Pero eso viene a partir del momento en que tú estás tan bien contigo mismo que te olvidas. Es el estado ese que llaman los budistas el nirvana. Pero eso no hace falta ser un budista para llegar a ese punto. Hay momentos en la vida que tú estás trabajando y te olvidas de ti mismo, tío. Estás conectado, no sé. Ahí estás dando amor. Estás completamente alienado de ti, tío. Estás conectado. Eso es el amor realmente, tío. Es cuando te olvidas de ti y piensas más en otra cosa, tío. Pero para eso tienes que estar conectado contigo, no con lo que te diga la sociedad, ni la gente. Ni... Pues el perro. Entonces hay que empezar de aquí, tío. de- Tiene la cabeza, no sé qué tiene la cabeza. Pero la cabeza. Tiene el culo. Es que mucha gente, bueno, es que entonces con estas ideas cada mundo iría todos a su rollo, ¿no. Si se hiciera así las cosas, llegaría un momento que todo el mundo sería independiente, El animal nunca se va a pero unidos a la misma vez. Que no se- Formar todos parte de un solo. ¿Por qué crees que He dicho. Silencio.